¿Cómo le hacemos con tanta información, con ese bombardeo constante de opiniones que nos llega por todos lados? Aunque suene a un problema muy de ahora, del siglo XXI, es una pregunta que un texto de hace, imagínense, 2500 años ya estaba tratando de resolver. Hoy vamos a meternos de lleno en el Brahma Yala Sutta, o el discurso de la red divina, un texto que la verdad tiene un mensaje súper moderno sobre cómo nuestras propias creencias nos pueden terminar atrapando. A ver, para arrancar pensemos en esto. ¿Qué preferimos? ¿Que nos elogien o que nos critiquen? Yo creo que la mayoría tenemos una respuesta bastante clara, pero la historia con la que empieza este sutra, este texto, nos va a dar una perspectiva, completamente diferente. Imagínense la escena. Es bien sencilla. El Buda va caminando con unos 500 de sus monjes por un sendero, y detrás de ellos, sin que se dieran cuenta al principio, los vienen siguiendo otros dos ascetas, un maestro con su joven discípulo. Y bueno, acá es donde arranca el conflicto que va a mover toda esta enseñanza. Ojo, no es un conflicto de espadas ni nada de eso, sino uno de puras palabras. Resulta que el maestro, que se llamaba Suspilla, no para de hablar mal del Buda. Le critica absolutamente todo, su mensaje, la comunidad de monjes, cada cosita que se le ocurre. Pero su discípulo, Brahmadatta, hace exactamente lo contrario. Él defiende y elogia al Buda con la misma intensidad. Y así se la pasan, caminando detrás de ellos paso a paso, enfrascados en este debate que parece no tener fin. Claro, en un momento los monjes del Buda se dan cuenta de esta situación tan rara y empiezan a comentarla entre ellos. Y es la respuesta que les da el Buda a estos comentarios lo que nos va a dar la primera gran lección de todo este análisis. A la mañana siguiente, el Buda se acerca a sus monjes y les pregunta de qué tanto hablaban. Cuando le cuentan lo del maestro y el discípulo, el consejo que les da no es, pero para nada, lo que uno se esperaría. Miren, el Buda les dice algo como, si alguien me critica, no se enojen ni se molesten. Eso solo va a ser un obstáculo para ustedes. En vez de eso, dice, simplemente expliquen con calma por qué la crítica no es correcta. Y por otro lado, si alguien me elogia, tampoco se pongan eufóricos ni se sientan lo máximo. Eso también es un obstáculo. Simplemente reconozcan lo que es verdad y ya. El punto clave aquí es que tanto la rabia como la euforia nos nublan el juicio. Pero entonces, el Buda lleva la conversación a otro nivel, uno mucho más profundo. Empieza a hablar de las razones por las que la gente común y corriente lo elogiaba, y aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado. Él empieza a enumerar una lista larguísima de conductas éticas, que la gente lo elogiaba por no matar, por no robar, por no mentir, por evitar el lenguaje violento, los lujos, los espectáculos, hasta la adivinación. En el texto original, la lista es increíblemente detallada. Uno pensaría que estas son las cosas más importantes, ¿no? Y justo ahí, cuando uno cree que ya entendió, ¡pum!, suelta la bomba. Después de listar todas esas virtudes, el Buda dice que son insignificantes. No porque no importen, claro que no, sino porque son cosas menores, apenas el punto de partida. Son las cosas por las que una persona común lo elogiaría. Y esto deja a todos pensando. A ver, si todo esto es secundario, entonces, ¿qué es lo que de verdad importa? Aquí es donde llegamos al corazón del sutra, al meollo del asunto. El Buda presenta la metáfora central, una red inmensa que atrapa a todos los pensadores. Una red que no está hecha de cuerdas, sino de puras ideas. Lo que de verdad merece un elogio, dice él, no es la simple moralidad, sino entender algo mucho más sutil y complejo, el laberinto de todas las teorías filosóficas que intentan explicar la realidad última. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este laberinto, el Buda identifica y cataloga un número específico de estas opiniones, nada más y nada menos que 62. ¿Y por qué la llama una red? Pues la idea es bastante clara, porque cada una de esas 62 opiniones, por muy lógicas o atractivas que parezcan, actúa como una malla. Una vez que uno se aferra a una, se queda atrapado ahí, sin poder ver más allá. Y las organiza de una forma súper sistemática. Hay 18 tipos de opiniones sobre el pasado, cosas como si el alma y el mundo son eternos o si aparecieron de la nada. Y hay 44 opiniones sobre el futuro. ¿El yo sobrevive después de la muerte? ¿Desaparece por completo? ¿Sigue siendo consciente o no? Básicamente cubre todo el espectro del pensamiento filosófico de su época. Ok, entonces, si el problema es esta red gigantesca de 62 opiniones, y elegir una es simplemente decidir en qué parte de la red nos queremos quedar atrapados, ¿cuál es la salida? Esa es la pregunta del millón. Y la solución que ofrece el Buda no es proponer una opinión número 63 que sea la correcta. No, la solución es mucho más radical.
El Buda explica que todas estas filosofías tan complejas, sin importar lo elaboradas que sean, nacen de un proceso muy básico y personal. Todo empieza con el contacto de nuestros sentidos con el mundo. Ese contacto genera una sensación. Esa sensación genera un deseo o un rechazo. Y para justificar ese deseo, para protegerlo, construimos toda una visión del mundo, una opinión. Entonces, el punto crucial es este. La libertad no está en ganar el debate, sino en ni siquiera entrar en él. Se trata de observar este proceso en nuestra propia mente. Al entender cómo surgen las sensaciones, el deseo y el apego, podemos cortar la raíz antes de que se convierta en una opinión rígida que nos atrape. Y para ilustrarlo, usa una analogía genial, la de un pescador. Todos los pensadores que proponen estas 62 opiniones son como los peces. No importa hacia dónde naden o qué tan bueno sea su argumento, si están dentro del agua del debate, ya están atrapados en la red. La libertad del Buda, por lo tanto, no es por haber encontrado una opinión mejor, sino por haber entendido la naturaleza misma de las opiniones. Él ve cómo se teje la red, y por eso ya no puede ser atrapado por ella. A esto el texto lo llama la victoria incomparable en la batalla, una victoria no sobre un oponente, sino sobre el propio mecanismo que nos hace quedar atrapados. Y esto nos trae de vuelta al presente. Este texto de hace 2500 años nos deja con una pregunta súper actual. En nuestra era de redes sociales, de burbujas ideológicas y debates que nunca terminan, ¿cuáles son esas redes de opiniones que nos están atrapando? ¿Será que podemos aprender a ver cómo se tejen en lugar de simplemente nadar con más fuerza dentro de ellas?